El llamado del Evangelio no es uno a que nosotros seamos nosotros mismos o que podamos ser la mejor versión posible de nosotros. Lamentablemente, debo decir que en la iglesia de hoy día existe una línea de pensamiento de que estar en Cristo es tú ser tú y como tú eres sin importar lo que Dios demanda. Hay personas que creen que Dios los salva para cumplir todos los deseos que ellos puedan tener y ven a Dios realmente como una añadidura a su vida para ellos poder hacer lo que su corazón les dicta que hagan. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas lamentablemente no han entendido de que cuando Dios salva a alguien, Dios no lo salva para simplemente remodelarlo un poco, para que se vea un poquito mejor, para limpiarlo un poco y pueda la persona quizás aparentar ser mejor, pero que a su vez mantenga su propia identidad o que la persona continúe siendo como ella misma es. Eso no es la razón por la cual Dios nos salva. Dios salva a alguien con el propósito de que esa persona sea totalmente transformada. Y un paréntesis rápido, yo entiendo que el proceso de transformación, aunque en cierto modo es instantáneo, a la misma vez es progresivo. Dios instantáneamente nos transforma porque nos da una mente nueva y comenzamos ahora a pensar en las cosas celestiales, pero también es progresivo porque ahora vamos conformándonos a la verdad de Dios mientras vamos creciendo. Pero la razón, una vez más, por la cual Dios nos salva no es para que yo me quede como yo soy o para que yo sea la mejor versión de mí que yo pueda ser. Dios nos salva para traer un cambio total y completo en la persona. Podemos decir que nuestra identidad se elimina hasta cierto punto, se borra, porque ahora recibimos una identidad nueva. El acto de salvación, entonces, es uno que trae un cambio total y radical a la persona. Recordemos las palabras de Jesucristo cuando hablaba con el maestro de Israel, Nicodemo. En el capítulo número 3 del Evangelio de Juan. Dice allí que Jesucristo hablando con Nicodemo, le dice a Nicodemo estas palabras: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo aquí nos introduce a la realidad de que hay un nuevo nacimiento, una transformación, un total cambio. Mira cómo Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, de otra manera tú no puedes entrar al reino de Dios, tú no tienes parte con Dios si no existe un acto de una creación totalmente nueva. Eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Ahora, Nicodemo, si usted lee el capítulo 3 de Juan, usted va a ver que Nicodemo tuvo problemas entendiendo o razonando lo que Jesucristo le decía, y llegó un punto en la conversación que Jesucristo, por así decirlo, reprende a Nicodemo, en cierta manera, con estas palabras. El verso número 10, Jesucristo le dice a Nicodemo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Ve la reprensión ahí de Jesús a Nicodemo? Nicodemo, tú eres un erudito de la palabra, tú eres maestro de Israel. Nicodemo era fariseo, rabino dentro del pueblo. Personas reconocidas por ser extremadamente inteligentes, conocidas de la palabra, eran las personas que dentro del pueblo se habían autodenominado como los maestros de todos. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo no podía procesar eso. ¿Por qué no lo podía procesar? Porque en el caso de los fariseos, ellos habían desarrollado una religión de obras, en donde la salvación era de acuerdo a lo que yo podía hacer, no de acuerdo al cambio por gracia que Dios podría traer al corazón de la persona. Ahora, la palabra de Jesús a Nicodemo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, son una reprensión, porque implica aquí que Nicodemo debía haber entendido lo que Jesucristo estaba diciendo. Implica que Nicodemo estaba supuesto a conocer esto. ¿De dónde? Bueno, yo creo que Jesucristo claramente esperaba que Nicodemo supiera estas cosas del Antiguo Testamento, en donde están claras. Y podemos citar algunas porciones solamente para hacer referencia a algunas de ellas. En el libro de Ezequiel,
capítulo 11, verso 19. Allí el profeta Ezequiel, Dios hablando a través del profeta Ezequiel, dice esto: yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Note cómo Dios mismo allá en el libro de Ezequiel habla de una transformación que Él haría en el corazón en el nuevo pacto. En Ezequiel también, capítulo 36, habla de lo mismo, hablando del nuevo pacto. Dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El profeta Ezequiel claramente está hablando ahí del nuevo nacimiento. Está hablando de una transformación divina en el corazón de los siervos de Dios. Dios quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. ¿Sí? Es más, yo puedo ir hasta mucho antes de Ezequiel. En el Salmo número 51 nos encontramos allí con David, escribiendo un salmo penitencial, cuando David pecó gravemente delante del Señor. Fue confrontado por el profeta Natán por su pecado. Y el Salmo 51 fue escrito por David como el salmo de su arrepentimiento por el pecado que él había cometido delante del Señor. Y aún allí, mucho tiempo antes del profeta Ezequiel, David aquí, mis amados hermanos, nos da a entender o nos da a ver que él sabía que el que tenía que hacer la obra en su corazón era Dios. Y allí, claramente, yo creo que las palabras de David en el Salmo 51, verso 10, van a la par con las que acabo de leer en el libro del profeta Ezequiel. Mira lo que dice allí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Note las palabras del rey David ahí. Él sabía que el que tenía que hacer la obra de un corazón limpio y un espíritu recto en sí, en él, ¿era quién? Era Dios. Crea, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Él entendía que Dios era el que tenía el poder. Él entendía que Dios era el que tenía que ahora recrearlo internamente. Así que, volviendo ahora al Nuevo Testamento, el punto, mi amado hermano, es que cuando Dios nos salva, Él nos salva ahora para ser totalmente cambiados y transformados. El acto de salvación no es para nosotros continuar siendo como nosotros. Es para ser como Cristo. Es un acto de autonegación. Es un acto en el cual nosotros abandonamos lo que éramos y abrazamos lo que ahora somos en Cristo. Una vez más, no es para continuar siendo como nosotros. Por eso es que la excusa de algunas personas para no santificarse, que dicen: no, es que así yo soy, tienen que bregar conmigo. Eso, mi amado hermano, no vale, eso no cuenta. Eso no es una excusa válida para Dios. Si Dios nos salvó para transformarnos y cambiarnos. Si una vez más, dije esto al principio, es un proceso, es algo instantáneo, porque Dios nos da una mente nueva para que pensemos como Cristo, pero también es un proceso progresivo, porque vamos transformándonos al caminar de nuestra vida. Como dije, es un acto de autonegación. Esas son las palabras de Jesucristo en Lucas capítulo 9, verso 23. Jesucristo dijo allí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esas palabras son extremadamente profundas. Note lo que Jesucristo dice: niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que poner las prioridades de Dios, los mandamientos de Dios, las demandas de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios, la honra de Dios, el honor de Dios, por encima de mis deseos y mis prioridades. Y va a requerir el yo admitir que no puedo por cuenta propia agradar a Dios.
va a requerir abandonar todos mis intentos de ganarme el cielo y va a requerir yo abandonar todas aquellas cosas en mi vida que no agradan a Dios. Niéguese a sí mismo. Eso es lo que Dios hace, como cuando nos salva. Nos trae a un nuevo estatus en el cual lo que éramos antes ya no es y ahora es algo nuevo. Eso es lo que Pablo dice también cuando él dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y ahora en esta nueva criatura, en este nuevo estatus que tenemos una nueva identidad. Somos llamados cristianos porque toda nuestra identidad se encuentra en Cristo. De ahí que viene la palabra cristiano, de Cristo. Somos cristianos porque nos identificamos con Cristo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que seremos está en Él y viene de Él. O sea que toda nuestra identidad, una vez más, se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Y mientras yo meditaba en esta realidad, me puse a mirar en la Escritura pasajes de la Biblia que nos hablan respecto a esta identidad que compartimos con Cristo. Y encontré que se repite en la Escritura y podemos decir esta frase que utilicé, juntamente con Cristo, se repite varias veces y algunos pasajes que aunque quizás no lo dice de manera literal, pero se implica en el pasaje que juntamente con Cristo estamos aquí o en esta posición o hemos experimentado esto. Quisiera discutir 7 específicamente en esta mañana. Cosas que estamos nosotros juntamente con Cristo. Vamos a ir una por una. ¿Okay? La primera. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Crucificados juntamente con Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 2, verso 20, dice esto. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo literalmente está diciendo que nosotros como creyentes fuimos clavados juntamente con Cristo allí a la cruz. Esto podemos decir que hace referencia al sacrificio sustitutivo de Jesucristo. En un sentido podemos decir que todos nosotros estábamos allí clavados a la cruz juntamente con Él. Porque Él es nuestro representante y que Él tomó nuestro lugar. Él fue allí y al clavarse a la cruz, mi amado hermano, nosotros fuimos juntamente con Él y fuimos crucificados allí en aquel lugar con Cristo Jesús. Esta es la doctrina del sacrificio vicario sustitutivo de nuestro Señor, que Él tomó nuestro lugar y oficialmente delante de Dios, cada uno de nosotros estamos representados allí en la cruz de Cristo. Todos aquellos que han venido en fe a Jesucristo, que han sido transformados por su obra regeneradora a través del Espíritu Santo, están representados en la cruz. Sí, yo entiendo. Los clavos traspasaron las manos del maestro, los pies del maestro. Fue Él el que estuvo allí. Pero legalmente y oficialmente, delante del trono de Dios, delante del tribunal del juez del universo, cuando Dios mira la cruz, me ve a mí allí clavado. Porque Cristo tomó mi lugar. Todos los que estamos en Cristo, estamos todos crucificados juntamente con Cristo Jesús. Pablo hace un poquito de referencia a eso en Romanos capítulo 6. Dice allí en verso 6, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Fue crucificado con Él. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mi amado hermano, el hecho de que Dios nos crucificó en la cruz con Cristo fue para destruir nuestra naturaleza vieja, para que ahora ya no estemos esclavizados a esa vieja naturaleza. Ya Dios tomó allí en la cruz nuestro pecado, lo clavó y lo crucificó. Y mi viejo hombre, mi vieja naturaleza fue clavada allí y ha sido destruida. ¿Sí? Estamos crucificados, una vez más, juntamente con Cristo, crucificados con Él. Por supuesto,
Si usted continúa el proceso, la implicación de que estamos crucificados con Cristo, pues viene otro punto, porque Cristo, después de ser crucificado, Cristo murió. Y ese es el segundo paso. Estamos crucificados con Cristo, estamos muertos juntamente con Cristo, muertos juntamente con Cristo. Cristo fue crucificado y yo fui crucificado con Él. Cristo murió y yo morí juntamente con Él. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, verso 20, también hace referencia a eso. Mira lo que dice allí: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Vamos a dejarlo ahí. Si habéis muerto con Cristo. Nosotros fuimos clavados a la cruz con Cristo y nuestro cuerpo de pecado, dice Pablo en Romanos 6, fue destruido y morimos juntamente con Él. Por eso es que Pablo ahora dice allí en Gálatas 2:20, el verso que leí hace unos minutos atrás: he sido crucificado con Cristo y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Morimos juntamente con Cristo. Nosotros morimos, y mira lo que Pablo dice en Colosenses 2:20. Hemos muerto a los principios elementales del mundo. Ya nosotros morimos a esa vida pasada. Morimos al pecado, morimos al mundo, morimos al reino de las tinieblas, morimos a la esclavitud de la ley, morimos nosotros ahora a la condenación. Hemos muerto a lo que era. Muerto. Quiere decir eso que ya nosotros no tenemos parte. O podemos decir también que ya cada una de esas cosas no tiene parte con nosotros. Es una frase común que a veces muchas personas utilizan cuando quieren dejarle saber a alguien que no quieren volverlo a ver más. Ya tú moriste para mí. Es una frase que quizás alguien puede utilizar. Yo nunca la he usado, pero puede ser que alguien la use. Ya tú moriste para mí. Cuando la Biblia dice que hemos muerto al mundo, muerto al pecado, es porque fuimos clavados a la cruz con Cristo y morimos a todas esas cosas. Morimos juntamente con Cristo. Y ahora ya ninguna de esas cosas para nosotros tienen parte. Ninguna de esas cosas para nosotros ahora tienen dominio o poder sobre nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Sí? Y que fuimos crucificados, morimos con Cristo. Ahora usted siga el proceso. La próxima sería: fuimos sepultados juntamente con Cristo. Sepultados juntamente con Cristo. Cristo fue puesto en una cruz, fue bajado de la cruz y fue puesto en una tumba. En cierta manera nosotros también pasamos por el mismo proceso. Todos aquellos que han sido salvos por la sangre de Cristo, renovados por el Santo Espíritu de Dios, han pasado por el mismo proceso: crucificados, muertos y sepultados juntamente con Cristo. Mira lo que Pablo dice en Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio de bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Hemos sido sepultados con Él. La cruz de Cristo es mi cruz, la muerte de Cristo es mi muerte, la sepultura de Cristo es mi sepultura. Yo fui puesto en la tumba junto con Él. Mi cuerpo fue puesto allí, por así decirlo, junto con Cristo Jesús. Y yacía en aquel lugar. Acuérdense que toda nuestra identidad está en Cristo. Todo lo que somos está en Cristo Jesús. Y lo que Él pasó delante de los ojos de Dios viene a ser también nuestra experiencia, nuestra realidad. Crucificados, muertos y sepultados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la historia no termina ahí, bien sabemos nosotros. O por supuesto que no. Porque la tumba no pudo retenerlo. Él fue sepultado, pero bien sabemos que Él prometió levantarse de entre los muertos. Levantarse de entre los muertos. Y asimismo Él lo hizo, porque al tercer día, bien la tumba quedó vacía y Él se levantó. Y estos otros dos puntos que quiero hacer van ligados uno del otro. Somos vivificados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Cristo. Vivificados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Cristo. Observemos ese primero. Somos vivificados juntamente con Cristo. ¿Okay? Pablo en Efesios 2:5 dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nota lo que dice: Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra vida
no está separada de la de Cristo. ¿Okay? En realidad, nuestra vida está en Cristo y nosotros somos vivificados por la vida de Cristo. Mi amado hermano, Él nos ha dado vida a todos nosotros. Ya no somos de este mundo presente. No somos de la esfera de pecaminosidad y rebelión y rebeldía en contra de Dios. Hemos sido rescatados de la muerte espiritual y se nos ha dado una vida espiritual para estar en Cristo Jesús y estar con Él sentado en los lugares celestiales, mis amados. Mire lo que dice el texto. Nos dio vida. Nos dio vida. Está hablando aquí de que la vida que tenemos ahora es una dádiva de parte de Dios. Dios la ha dado a nosotros. Es un regalo de parte de Dios a cada uno de nosotros. Por eso es que ese texto, dentro del paréntesis que tiene ahí al final, dice, por gracia habéis sido salvados. ¿Por qué es que Pablo incluye ese paréntesis? Porque note lo que precede al paréntesis. Nos dio vida. Es una dádiva. Y la palabra gracia es lo que quiere decir. Dádiva, regalo, algo que se da sin esperar nada a cambio. La salvación es por gracia porque es una dádiva de parte de Dios. Dios nos dio la vida. Pero no separados de Cristo. Completamente ligados a Cristo. Pertenecemos a Él, somos de Cristo. La vida que tiene Cristo es la misma vida que nosotros tenemos. Por eso es que Cristo mismo, Jesús, dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis, vosotros también viviréis. Qué hermosa realidad. Leíamos al principio, cuando abrimos el servicio esta mañana, del capítulo número 15 del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y allí el Señor Jesucristo, Él se presenta a sí mismo como la vid. Y nosotros como los sarmientos o los pámpanos. El sarmiento, el pámpano es la ramita en la vid en donde se carga el fruto, la uva. Y la implicación de las palabras de Jesucristo es la siguiente. Que la vida que está en la vid es la vida que fluye al sarmiento para que lleve fruto. Por eso es que él dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, separados de mí nada podéis hacer. ¿Usted ha visto alguna rama echar fruto separada del tronco? Imposible. Una vez usted corta la rama del tronco, se seca, se seca. No puede dar fruto, no echa fruto, porque está separada del tronco. Y es la implicación de Cristo. La sábila que está en la vid corre. La vida espiritual que está en Cristo corre hacia los sarmientos que están pegados a Él. Si usted lee el contexto de Juan 15, yo creo que lo que tenía Jesucristo en su mente era el hecho de que Él acababa de despedir, hace quizás unos minutos antes de decir eso, esa misma noche allí, esas palabras Cristo las dio en el aposento alto cuando estaba con sus discípulos y Él acababa de despedir a Judas. Si usted lee el contexto del capítulo 13, capítulo 14, usted va a darse cuenta que al final del capítulo 13 Jesucristo le dice a Judas, ve, lo que has de hacer hazlo pronto, sal. Y Él despide a Judas. Judas es el sarmiento que estaba aparentemente en Cristo, pero no llevaba fruto, así que no estaba ligado a la vid. Y fue quitado y echado al fuego. Pero aquellos otros 11 que estaban en Cristo, Cristo continúa diciéndolo, ustedes están limpios y ustedes llevarán fruto y ustedes serán bendecidos. Se puede leer el capítulo 15 de Juan completo para ver eso. La implicación una vez más, que la vida que le pertenece a la vid es la misma vida que le pertenece a los sarmientos. Porque hay una unidad total. Nosotros entonces hemos sido vivificados, tenemos vida en Cristo. La vida de Cristo es nuestra vida. Y es por eso que podemos crecer en Cristo, llevar fruto en Cristo, ir por el camino de la santificación, conociéndolo a Él. Y tenemos esperanza de vida eterna porque estamos vivos en Cristo. Ahora, dije que eran dos puntos que estaban ligados uno a otro. Vivificados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Cristo. ¿Por qué es que tenemos vida en Cristo? Porque hemos sido resucitados con Él.
Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó. Él recibe una vida nueva, un cuerpo glorificado ahora, mis amados hermanos. Y literalmente nosotros también recibimos lo mismo con Él. Estamos vivos en Cristo porque hemos sido resucitados con Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo dice: si habéis pues resucitado con Cristo. Y habéis pues resucitado. La resurrección de Jesucristo es ahora también nuestra resurrección. De manera, mi amado hermano, espiritual, nosotros hemos sido resucitados ya. Los que estamos en Cristo, los que hemos sido renovados por la obra poderosa y hermosa del Espíritu Santo, ya estamos resucitados espiritualmente. Hemos sido levantados de la tumba espiritualmente. Ahora estamos vivos en Cristo porque la vida y el poder de resurrección de Cristo está obrando en nosotros, ha obrado en nosotros. Así que de manera espiritual hoy ya estamos resucitados en Cristo. Y de manera física en el futuro seremos resucitados juntamente con Cristo. Sabemos muy bien que la palabra nos promete a nosotros una resurrección. Sea que muramos, sea que vivamos, le pertenecemos a Él. Y si morimos en algún día, Dios ha de levantarnos de entre los muertos. Y si Cristo viene y todavía estamos en vida, dice que nuestros cuerpos serán cuerpos de resurrección. Seremos glorificados con Él. Y que estamos hoy resucitados espiritualmente ya con Cristo y estaremos resucitados física y corporalmente en el día cuando Él regrese por su iglesia. ¿Okay? Note ahora las palabras de Pablo ahí en ese verso 1 de Colosenses 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, la implicación ahora, la demanda es que si si tengo vida nueva en Cristo, si espiritualmente he sido resucitado juntamente con Cristo, Pablo dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Una evidencia de que estoy resucitado con Cristo es porque mi mente está en el cielo. Buscad las cosas de arriba. Entiendo que soy peregrino aquí en la tierra. Entiendo que mi vida aquí es pasajera y tengo una residencia permanente en donde la presencia de Dios, buscar las cosas de arriba. ¿Y por qué buscamos las cosas de arriba? Miren lo que Pablo dice en el texto: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es importante entenderlo porque la razón por la cual nosotros añoramos y deseamos el cielo, las cosas de arriba, es porque añoramos estar con nuestro Salvador y Redentor, donde está Cristo. Yo cuando leo este texto y explico este texto, en el pasado lo he hecho anteriormente y he predicado este texto en otras ocasiones. No puedo resistir a apuntar a la realidad de que hay personas que añoran el cielo, pero no quieren al que está en el cielo. Nosotros vivimos una sociedad extremadamente religiosa, ¿verdad? Mucha gente hoy día cree en Dios. Sí, yo creo en Dios. ¿Quieres ir para el cielo? Sí, yo quiero ir para el cielo. ¿Por qué quieres ir para el cielo? Porque el cielo es lindo, es hermoso. El cielo es el lugar en donde todos mis sueños se van a hacer realidad. Es una forma extremadamente egoísta de ver. Muchas personas tienen una forma egoísta de ver el cielo. Oh, sí, el cielo es donde por fin yo podré alcanzar todos mis deseos. Así que muchas personas ven el cielo. Cuando usted les habla de Cristo, cuando usted le habla del mandamiento de Cristo, cuando usted le habla de la gloria y la majestad de Cristo, cuando usted le habla de las demandas de Cristo, cuando usted le dice: Cristo dijo que tienes que negarte a ti mismo, cuando usted le dice: la puerta estrecha por la cual tienes que entrar, y puedo seguir haciendo la lista, ¿verdad? Todas esas cosas. La gente no quiere escuchar de Cristo. Quieren el cielo, pero no quieren a Cristo. Lamentablemente tú no puedes tener el cielo sin Cristo. Pablo aquí dice: si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No puede haber cielo sin Cristo. Y la razón, una vez más, por la cual nosotros añoramos y ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, buscamos las cosas celestiales, es porque deseamos y añoramos eventualmente, mi amado hermano, estar con nuestro Cristo, con nuestro Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, ese es el añoro de nuestra vida. Que ya no sea invisiblemente por fe que lo veamos, sino que se cumpla ahora tangiblemente, visualmente,
corporalmente, que podamos verlo, tocarlo, alabarle y exaltarle. Lo que hacemos aquí, ahora, por fe, que lo podamos hacer allí visualmente. Se convierta en una realidad tangible. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro añoro, estar con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida es su vida. Su vida es nuestra vida. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Dos cosas más. Estoy ya cerrando. Siempre digo eso, estoy cerrando, pero siempre se extiende un poco, ¿verdad? Pero dos cosas más. Los últimos dos puntos. Nosotros sufrimos juntamente con Cristo. Sufrimos juntamente con Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo, hemos sido vivificados juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Ahora hasta ahora usted viene diciendo, amén, está bueno, pastor, me gustan todas esas. Esta quizás es un poco más difícil de procesar. Sufrimos juntamente con Cristo. ¿Por qué es un poco más difícil de procesar? Porque en general nosotros huimos al sufrimiento. Pensamos, algunos creyentes piensan que el sufrimiento no debe ser parte de la vida del creyente. Que debemos estar libres de todo sufrimiento, que eso no debe ser parte de la experiencia del creyente. Pero la Escritura nos enseña y nos pinta a nosotros una imagen diferente. Nos habla de la realidad de que como creyentes en Cristo hemos de sufrir por la causa de Cristo, por la honra de Cristo. ¿Okay? Romanos 8:17, yo prediqué de esto hace un tiempito atrás, esta primavera pasada, cuando entramos al capítulo 8 de Romanos, creo que fue el mes de abril, el mes de marzo creo que fue. Capítulo 8 de Romanos, verso 17, dice allí, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad, mira aquí viene, padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si en verdad padecemos con Él, padecemos con Él, sufrimos, para padecer es sufrir. Pero la frase aquí, si en verdad, debe ser entendida como una declaración de una realidad. No como una prueba, sino como una declaración de una realidad. No está diciendo si es que sufres, está diciendo es que sufres. Está declarando una verdad. ¿Okay? El sufrir con Cristo se da como un hecho. Podríamos traducir la frase de esta manera. Ya que sufrimos con Él, ya que sufrimos con Él, o debido a que sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Debido a que sufrimos con Él, es lo que está queriendo decir Pablo ahí. Está declarando una realidad. El sufrir con Cristo se refiere al sufrimiento que no se puede separar de ser leal a Cristo en un mundo que no le reconoce, que no le obedece, que no le honra. Sufrimos con Él en el sentido de sufrir por amor a Él y en conformidad con el modelo de su vida terrenal. Sufrir con Cristo, mi amado hermano, es estar dispuesto a que las acusaciones que cayeron sobre Cristo caigan sobre nosotros, a que ahora el ataque que vino sobre Él también esté sobre nosotros. ¿Sí? Sufrimiento por Cristo, el sufrimiento de ser tratado como Cristo fue tratado. ¿Okay? Todos nosotros quizás hasta cierto punto, dependiendo de la sociedad en que vivamos, experimentaremos algún nivel u otro de este tipo de ataque o de persecución. Sí, yo entiendo que hay sufrimiento. Cuando nosotros pensamos sufrir, inmediatamente pensamos en el dolor de cabeza que tuve ayer, en la enfermedad que me dio, o en sufrir en el sentido de una necesidad que tenemos, una tristeza que me vino porque un familiar quizás murió o porque tuve un problema con un hijo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando la palabra nos habla a nosotros de sufrir con Cristo, va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque esas experiencias son normales y regulares para todo el mundo, estén en Cristo o no. No importa quién tú eres, si estás en Cristo o estás sin Cristo. A la gente se le mueren las personas todo el tiempo. Las personas se enferman, con o sin Cristo se enferman, ¿verdad?
Con o sin Cristo tienen enfermedades, necesidades específicas en sus hogares. Con o sin Cristo pasan por sufrimiento. Esa es la vida aquí en la tierra, sufrimos. Ahora, no estoy queriendo decir que Dios en la vida del creyente no permite y usa esas cosas para nuestra santificación. Claro que sí. Dios permite y usa cada una de las dificultades por las cuales pasamos, mis amados hermanos, para fortalecer nuestra vida, para llevarnos ahora a que vayamos en un proceso de transformación, para santificarnos, para hacernos más a la imagen de Cristo. Claro que sí. ¿Sí? Pero cuando Pablo dice aquí, debido a que sufrimos con Él, hay algo más allá de eso. Hay algo más allá de un dolor de cabeza o de una enfermedad o de una necesidad. Está hablando del sufrimiento de ser tratados como Cristo fue tratado. ¿Okay? Está hablando de la persecución que viene sobre el creyente cuando el creyente es fiel a su maestro. Un predicador que escucho mucho, creo que fue R.C. Sproul, si mi memoria no me falla, decía: si tú vives y enseñas como Cristo vivió y como Cristo enseñó, vas a tener reacciones similares a las que Cristo tuvo. Gente buscando matarte. Vas a tener personas que no van a querer saber de ti. Vas a tener personas, mis amados hermanos, que se levantarán en contra tuya porque no quieren escuchar, no quieren saber, mis amados hermanos, la realidad o la enseñanza que tú tengas acerca de Jesucristo. No quieren ver tu vida porque sus vidas en tinieblas, sus vidas en pecado, ahora son expuestas a la luz de la santidad de los hijos de Dios. El sufrimiento que viene entonces de ser tratado como Cristo fue tratado. Mira cómo Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bienaventurados, miren qué interesante esto, cuando os persigan. Que tenemos una bienaventuranza y para ahí voy ahora, llegaré en un segundo ya. Quiero primeramente hablar del sufrimiento. Pero dice, os persigan, os insulten y digan todo mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Note eso. Nosotros como creyentes vivimos en una sociedad, esta nación norteamericana históricamente ha sido amigable al cristianismo. Muchas personas argumentan que es una nación cristiana. Bueno, fue fundada bajo algunos principios cristianos en su inicio. Pero yo no creo que existen naciones cristianas. Existen naciones que son amigables al cristianismo, donde hay mucha gente cristiana allí. Dios no salva naciones, Dios salva individuos. Ahora esos individuos dentro de la nación en que viven tienen ahora unas influencias, por supuesto. Y algunas naciones tienen unas sociedades más cultas, mejor comportadas porque el cristianismo los ha influenciado, ¿verdad? Esta nación ha sido amigable al cristianismo a través de las edades, pero constantemente está cayendo en un proceso en donde el cristianismo está siendo cuestionado, acusado, mi amado hermano, y quizás todos nosotros en alguna manera, en alguna forma, hemos experimentado algo similar, alguna burla por nuestra fe, algún chiste a costa de nuestra dedicación al Señor. Quizás aún más hay personas que han sido maltratados, ya sea físicamente, socialmente y aún financieramente por ser fiel al Señor. Dice Cristo, cuando os persigan, cuando os insulten, cuando digan todo mal en contra de vosotros falsamente por causa de mí. En Mateo 10, capítulo 10, versos 24 y 25, Jesucristo usa unas palabras también que van junto con esa. Un discípulo dice, no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? La implicación ahí, Jesucristo está diciendo, si a mí me han insultado y me han llamado Belcebú. Belcebú era la frase o el nombre que los judíos, los fariseos le daban a Satanás. Y me han llamado hijo del diablo. Fíjate que llamaron a Jesucristo. Si lo han llamado del diablo, ¿cuánto más nosotros que somos los de la casa, los que pertenecemos al Señor, quizás también seremos llamados como Él? Es una declaración una vez más de una realidad. Sufrimos juntamente con Cristo. Una vez más, quizás algunos más que otros,
¿Por qué? Porque pues, esta nación donde vivimos, una nación amigable al cristianismo, tenemos creyentes en otras naciones, mis amados hermanos, en donde le queman las iglesias, le queman sus Biblias, y algunos hasta le quitan las vidas, simplemente por ser llamados cristianos. ¿Okay? Hay otro aspecto del sufrimiento que tenemos en Cristo, o el sufrimiento que tenemos con Cristo. Y es que nosotros sufrimos el reproche del mundo a nuestro maestro. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo rechaza a Cristo, insulta a Cristo, totalmente miente acerca de Cristo. Y eso ese reproche que el mundo tiene en contra de Cristo, viene a crear un sufrimiento en nosotros. Nos identificamos con Cristo de tal manera que nos duele en nuestro ser ver cómo el mundo se burla del único Salvador, del único que puede salvarlos. El mundo se burla del Señor, se burla de Dios. Y ese reproche que cae sobre nuestro Señor y Salvador también es nuestro reproche. El salmista David lo puso de esta manera: porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. O sea, aquellos que se burlan de ti, se burlan de mí también. Lo quiere decir, los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. La burla sobre Dios, sobre Jesús, también es burla sobre los hijos de Dios. Sufrimos, mi amado hermano. Dolemos en nuestro corazón la causa de Cristo. Ahora, el sufrimiento no debe poner en duda nuestro estatus de hijos de Dios, sino que los confirma. El sufrimiento es señal de que compartiremos la gloria de Cristo. Si sufrimos con Cristo, note el verso ahí 17 una vez más. Si en verdad padecemos con Él, o sea, debido a que padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Okay? El sufrimiento ahora es, mis amados hermanos, lo que confirma que seremos glorificados juntamente con Cristo. Y esa es la última parte. Glorificados juntamente con Cristo. ¿Sufrimos juntamente con Cristo? Seremos glorificados juntamente con Cristo. Ahí mismo el verso 17 de Romanos 8. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Seremos glorificados juntamente con Cristo. No debemos, escuche bien, no debemos entristecernos por la causa de Cristo si sufrimos por la causa de Cristo. No debe crear tristeza en nosotros si somos perseguidos. No debe crear angustia si se nos acusa, si se nos persigue, si se habla falsamente del creyente. No debemos nunca, mi amado hermano, caer ahora en angustia, dolor o tristeza, agonía. No. Porque tenemos una promesa de gloria en Cristo. Si sufrimos por su causa, seremos recompensados con la gloria eterna. Seremos glorificados juntamente con Cristo. Voy a ir cerrando. Dije eso ya ahorita, ¿verdad? Quiero ir al libro de los Hechos. Y quisiera ilustrar esto que acabo de decir del sufrimiento y de la gloria. Y el sufrir por Cristo, en vez de traer tristeza, debe traer gozo. Y quiero utilizar el libro de los Hechos, el capítulo 5 de los Hechos. Hay una historia bien interesante. Es extensa la historia, solamente escogí unos cuantos versos bíblicos que les voy a leer, pero es mucho más lo que existe allí. Pero para darle un poquito del contexto, Pedro está siendo ahora, fueron arrestados, se les dio órdenes. Los líderes del pueblo de Israel querían que parasen, que Pedro y los apóstoles dejasen de predicar acerca de Cristo. Este nombre ellos no querían que se escuchara allí en Jerusalén. Ustedes saben, después de la resurrección de Cristo, ahora viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y empodera a los apóstoles. Pedro siendo un ejemplo de eso en el capítulo 2 de Hechos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica un mensaje, se convierte en miles de personas. En las primeras semanas de la iglesia, 8,000 personas, 3,000 en una ocasión, 5,000 en otra. Se convierten y se añaden a la iglesia. Creo Dios está radicalmente abriendo puertas ahora de salvación en Jerusalén. Los líderes del pueblo de Israel tienen problema con esto. Pensando que con darle muerte a Jesús habían resuelto el problema, se encuentran ahora que tienen un problema más grande todavía. Porque mientras que Cristo se concentró en predicarle y enseñarle a un grupo pequeño de discípulos,
Por 3 años y medio, tres años y medio, él se dedicó a tomar un grupo, los apóstoles y otros 4 discípulos más. Al final y al cabo, mi amado hermano, en el aposento alto, para que entiendan algo, en el libro de los Hechos capítulo 2 solamente habían 120 había en el aposento alto, reunidos, esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Cristo se concentró en educar, enseñar, guiar a un grupo pequeño de personas. Él no vino para llevar el mensaje a todo el mundo. Esa no fue la misión de Cristo. Cristo vino para traer el mensaje, morir en la cruz, resucitar, y ahora que los que Él dejó detrás de Él fueran los que esparciesen ahora el testimonio. Jesucristo lo dijo después de la resurrección: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa fue la misión. Cristo vino a educar un grupo pequeño y dejó a sus discípulos para continuar la misión de esparcer el mensaje por todo el mundo. Ahora los fariseos y los líderes del pueblo, los miembros del Sanedrín, del concilio, pensaban que habiéndole dado muerte a Jesucristo, habían resuelto el problema. No, el problema ahora se agravó mucho más para ellos, porque ahora tenían a un grupo de apóstoles y discípulos y estaban convirtiéndose personas, y cada creyente que ahora se convertía comenzaba a predicarle a otro y estaba creciendo. La iglesia estaba dinámicamente y radicalmente creciendo. Los arrestan. Es la segunda vez que arrestan a los apóstoles. El capítulo 5. Permítame leer ahora la narrativa de lo que ocurrió. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio. El concilio es el Sanedrín, el concilio es la asamblea gobernante del pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Qué está pasando? Acuérdate que parte de la enseñanza de los apóstoles es que ustedes crucificaron. Él no estaba mintiendo. Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo clavaron a una cruz. El sumo sacerdote que dice: nosotros les hemos dicho a ustedes ya que no prediquen. Pero en vez de obedecer lo que le hemos dicho a ustedes de no predicar, ustedes se han puesto ahora continuando predicando. Mira lo que dice: y habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Y también quieren poner ahora a nuestros pies la acusación de la sangre de este hombre. O sea, queréis poner sobre nosotros la sangre de este hombre. Estaban acusándonos de que nosotros los matamos. Y no era una mentira, era una realidad. Saben que los fariseos y el concilio de Jerusalén, el Sanedrín y el sumo sacerdote fueron los que planificaron todo el arresto, la acusación falsa de Jesucristo y eventualmente su crucifixión. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, hablando del concilio, cuando los líderes oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Querían coger a Pedro y a los apóstoles y quitarle la vida. Vamos a apedrearlos. Igualmente con Jesús, ¿recuerdan? Querían apedrear en algunas ocasiones, en otras ocasiones lo querían lanzar por un barranco. Constantemente buscaron a través del ministerio de Jesucristo matar al Señor Jesucristo, hasta que eventualmente lo lograron hacer cuando se cumplió el tiempo de Dios. Así que se sintieron tan ofendidos que querían quitarle la vida. Verso 34, sigo leyendo. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. O sea, escúchenme bien, saquen a Pedro y a los apóstoles afuera. Sacan afuera. Ahora Gamaliel, el fariseo, le habla a los otros hombres del concilio. Él dice: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres vino, se unió a él y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó un Judas de Galilea en los días del censo y llevó a mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. ¿Qué está queriendo decir Mariela? Aquí miren, cójalo con calma. Ya nosotros hemos pasado, y él cita a dos personas, a Teudas y
y a un Judas de Galilea en la historia de Israel, personas que se levantaron como revolucionarios, como líderes, pero cuando murieron, se disipó, todo el ruido que hicieron se fue, y Gamaliel le está diciendo, cójanlo con calma, denle un break. Igual, aquel Teudas y aquel Judas de Galilea, en los tiempos del censo, ellos levantaron multitudes, unos cuantos personas atrás de ellos, pero eventualmente se murieron y se fueron y se acabó la cosa. Lo que Gamaliel quizás no sabía es que en el caso de Jesucristo era algo diferente. Sí, Cristo murió, pero resucitó, ¿verdad? Por tanto, dice, continúa hablando con Gamaliel, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. O sea, si esto no es de Dios, es cuestión de tiempo, eso se va a disolver. Déjenlos quietos, eventualmente se van a ir. Pero si es de Dios, y aquí viene la prueba que Gamaliel mismo puso, y que realmente comprobó que lo que los Pedro y los apóstoles estaban haciendo era de Dios. Dice, pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Y eso es lo que literalmente estaban haciendo los fariseos, el sumo sacerdote, el concilio. Estaban peleando en contra de Dios. Bien sabemos, luego más adelante nos encontramos con la historia de, un ejemplo de esto, nos encontramos con la historia de Saulo, era Pablo. Iba a Damasco, camino a Damasco, a arrestar a los creyentes. Y viene el Señor Jesucristo, se le aparece, lo lanza al suelo. ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pablo se encontró peleando en contra del mismo Dios al perseguir a los creyentes. Gamaliel dice, déjenlos quietos. Si esto es de los hombres, se va a desaparecer. Si es de Dios, no hay forma de que ustedes puedan destruir esto, porque lo que es de Dios no se puede destruir. Mira el verso 40. Ellos aceptaron el consejo. Y después de llamar a los apóstoles, o sea, el concilio, el sumo sacerdote, escucharon a Gamaliel. Ok. Vamos a ver. Vamos a seguir lo que tú dices. Llamaron a los apóstoles. Mira lo que dice. Los azotaron. Para por lo menos dejarles saber que cojan las cosas con calma. No los vamos a crucificar, no los vamos a apedrear, no los vamos a lanzar por un barranco, no los vamos a matar. Pero les vamos a dar un cantacito para que aprendan que nosotros somos los líderes todavía aquí en el pueblo. Para que sepan quiénes son los que tienen autoridad. Los vamos a dejar ir, pero vamos a darle una advertencia. Los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Dejaron ir. A todo esto que les acabo de hablar, para esta explicación o aplicación. Ellos pues, aquí hablando ahora de Pedro y los apóstoles, ellos pues salieron de la presencia del concilio, se fueron, los dejaron ir, los insultaron, les dijeron que no podían predicar en Cristo, a nombre de Cristo, y los azotaron, los dejaron ir. Pedro y los apóstoles salen de la presencia del Sanedrín, del concilio, y miren lo que dice el texto, y aquí es donde quería yo llegar, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Esa frase, mi amado hermano, es tan hermosa y tan profunda. Ellos se regocijaron de que ellos hubieran sido tenidos por dignos, eran dignos de sufrir, de padecer por la causa de Cristo. ¿Qué perspectiva de ver la persecución? ¿Qué perspectiva de ver el sufrimiento a causa del nombre de Cristo? Ellos se regocijaron y lo vieron como algo de gozo, de alegría, un honor para ellos. Fue un honor para los apóstoles padecer afrenta, sufrir persecución por la causa del nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Y por eso es que el verso 17 de Romanos 8 nos habla del sufrimiento y de la gloria en una misma frase. Porque, mi amado hermano, aquellos que sufrimos por Cristo, aquellos que sufrimos juntamente con Cristo, tenemos la promesa de que seremos glorificados juntamente con Cristo. Entonces, lo que nos pueda hacer el hombre, nosotros no lo tememos. Lo que pueda ocurrir aquí en la tierra, mi amado hermano, no tiene repercusión en nuestra vida, porque tenemos nuestra mente puesta en nuestra casa, nuestra morada celestial, en nuestro Señor Jesucristo, en la gloria venidera. Tenemos una promesa de gloria. Y es por eso que ahora hay gozo, por eso hay alegría, mi amado hermano. Por eso es que Jesucristo, allá en el capítulo número 5 de Mateo, dice: bienaventurados soy cuando soy perseguidos.
En el verso 12, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. ¿Lo ven? Sufrimos juntamente con Cristo y somos glorificados o seremos glorificados juntamente con Cristo. Tenemos una recompensa grande en las moradas celestiales. Por eso es que nunca nosotros nos deprimimos o nos entristecemos cuando suframos por la causa de Cristo, sino que igual que los apóstoles vieron que era un honor sufrir por la causa de Cristo, Jesucristo dice, regocijaos y alegraos porque tenemos una recompensa grande en los cielos, porque viene la promesa de la glorificación. Bueno, espero en esta mañana este mensaje haya sido de bendición para sus vidas, mis amados hermanos. Gocémonos en la hermosa realidad, una vez más, para regresar al principio, de que toda nuestra identidad, todo lo que somos está en Cristo. La vida de Cristo, la muerte de Cristo fue nuestra muerte, su vida es nuestra vida y su gloria será nuestra gloria también. Todo lo que es de Cristo es de los hijos de Dios. Todo lo que viene de Cristo nos pertenece a nosotros. Nuestra vida está escondida en Él. Con Cristo, mi amado hermano, tenemos vida. Con Cristo tendremos gloria. Estamos siempre juntamente con Cristo.